Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a este análisis semanal donde te voy a estar compartiendo mi punto de vista acerca de lo que puede estar haciendo el mercado. Antes me gustaría repasar lo que fue la semana anterior, ya que es una semana de muchísimas noticias y que provocó movimientos muy agresivos, sobre todo en el caso de Bitcoin y el oro. Eso se debió principalmente a la noticia de que Estados Unidos iba a recomprar su propia deuda emitiendo más deuda a largo plazo, lo cual es como un QE, pero en este caso no lo hace la Fed, sino que lo hace el gobierno. Esto también es típico en países menos desarrollados, no lo pensaríamos tanto en Estados Unidos. El problema es que cuando se hace en un país menos desarrollado suele acabar con quiebras y o sea, sobre todo controles de capitales o desinversión absoluta por parte de cualquier empresa en ese país porque es un síntoma de que no puedes controlar tu fiscalidad, gastar demasiado. En el caso de Estados Unidos tiene la ventaja de que el dólar al final pues es la moneda de reserva mundial y por mucho que quieran a día de hoy quieran desbancarla, ¿no? de ese estatus, el 50% de las operaciones o más del 50% de las operaciones se siguen haciendo en dólares, con lo cual tiene una relevancia muy importante. Esto al final es liquidez para el mercado, porque si tú estás invirtiendo, o sea, estás emitiendo deuda a corto plazo que te van a comprar bancos y esos bancos al final te van a dar un depósito bancario, es decir, dinero líquido que puedes utilizar y tú lo vas a utilizar para recomprar tu deuda a largo plazo, como digo, al final, pues eso es liquidez. Y así se lo tomaron sobre todo dos activos, Bitcoin y el oro. Principalmente ¿por qué? Porque esto también significa que lo que estás haciendo es, uno, perder el control sobre tu fiscalidad, sobre tu deuda, que ya aumenta los 40.000 millones de dólares, y segundo, que de alguna manera lo que estás haciendo es empobreciendo a la población. Estás emitiendo más dinero y por tanto ese dinero que estás emitiendo hace que el dinero que tenemos hoy en día cada vez valga menos. Con lo cual invertir se convierte en una obligación absoluta y eso es algo que siempre repito y que me gustaría que tuvieras claro. Invertir no es para ricos. Es más, los ricos lo único que tienen que hacer es proteger su capital, proteger su patrimonio. Pero cualquier persona que no sea rica lo que tiene que hacer es invertir porque la acumulación de activos es lo que te puede sacar de esa rueda de pobreza en la que cualquier gobierno te va a tener metido. Pues las monedas al final son eso. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a compartir pantalla, voy a mostrar lo que creo, o sobre todo voy a hacer un resumen de lo que son las noticias macro más importantes de esta semana. Vamos a hacer un repaso también de algunas métricas que sean importantes a nivel on-chain y vamos a ver la gráfica y si realmente Bitcoin ha tocado fondo en este mercado bajista y ya no vamos a ver nuevos mínimos. Obviamente tenemos que estar abiertos a las posibilidades como inversores y no hay un escenario perfecto, ¿vale? Tú marcas el escenario y a partir de ahí pues trabajas. Os comparto pantalla y os muestro. Mira, del lado macro lo que vamos a destacar fue un poco el acontecimiento que tuvimos antes de ayer, el día lunes. Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, habló sobre la deuda y había mucha expectación porque decían que esas recompras de deuda que iban a hacer, que van a ser del doble de lo que venían haciendo al menos, pues queríamos conocer un poco de dónde iba a salir ese dinero. Ya sabemos que la cuenta que tiene el gobierno, como la cuenta corriente que podemos tener tú y yo, pues una cuenta que tiene más o menos unos 930.000 millones de dólares y si se van a hacer compras de al menos 4.000, eso les daría para hacer 200 y pico recompras de deuda a esos valores, o sea, una auténtica bestialidad. Lo que pasa es que pues fueron muy comedidos, lo dijeron que va a ser como un programa para dar soporte a la liquidez en los tramos de curva, es decir, en los tramos de deuda a largo plazo, 20, 30 años, 10, 20 y 30 años. Y hablaron también de algo que es, bueno, de momento no hemos hecho ninguna recompra, el 9 de septiembre comenzaremos. Con lo cual pasaron toda la expectativa al 9 de septiembre. Se vienen meses interesantes ya que estas recompras van a ser desde septiembre hasta noviembre, que curiosamente es cuando son las elecciones de segundo mandato, y entre medias también hay algunos acontecimientos que no debemos de olvidar, pero bueno, que iremos viendo a lo largo de las semanas. También habló de Irán, también había mucha expectación, esto podía generar mucha volatilidad, pero en realidad lo que dijo fue nada, o sea, amenazó, pero como no fue nada concreto, pues al final tampoco el mercado sobre reaccionó a esto. Dijo que cualquier persona, en este caso gobierno, que ayude a Irán, va a ser aislado del sistema del dólar estadounidense, va a ser, vamos a decir, sancionado. Pero como digo, esto no dice nada. Aquí lo único que podría pasar es en el caso de China, que es el principal socio comercial de Irán porque le compra el petróleo, dijera que, pues yo qué sé, iba a tomar represalias contra Estados Unidos, podría pasar algo, pero si no, no tiene ningún tipo de sentido. Conclusiones. Bueno, este, vamos a decir, programa de recompras sí que es una manera de inyectar liquidez,
Pero hay que tener cuidado porque la Fed también podría absorber esa liquidez retirándola del mercado, ¿vale? Eso podría ser una cosa que al final haría que esa liquidez que inyecta el Tesoro la retire la Fed y por tanto aquí no ha ocurrido nada, no hay ese aumento, se apagaría ese interés que hay. Y también puede ser peligroso si el mercado interpreta que esas recompras son un control de precios, una intervención estatal, en vez de liquidez, porque eso podría hacer que más inversores lo que hicieran fuera pedir un aumento o exigir mayor rentabilidad por ese rendimiento, esos bonos de largo plazo. Es decir, podría provocar el efecto contrario, que por mucho que anuncien recompras y por mucho que recompre el tesoro, los rendimientos de deuda a largo plazo sigan subiendo porque la gente no confía y entonces vende los bonos que tiene. Entonces eso hay que tener cuidado. Con respecto de Irán, pues básicamente nada, ¿vale? No podemos decir mucho más porque sí que activa la tensión geopolítica, pero de momento no hay nada concreto. Entonces, en el apartado macro, ¿qué tendríamos que vigilar esta semana? Sobre todo día miércoles, es decir, hoy, precios de gasto en consumo. El PCE mide la inflación y es el indicador favorito de la Fed para tomar decisiones sobre inflación, así que será muy interesante. También conoceremos datos de la marcha de Estados Unidos, el PIB, es decir, la producción de Estados Unidos, y luego el jueves, pues peticiones de subsidio por desempleo. Pero el miércoles también se junta con que en el aftermarket, cuando cierre el mercado, la bolsa americana, conoceremos resultados de Nvidia, la principal empresa de inteligencia artificial del mundo, y lo que diga va a ser muy importante. Los resultados que presente, si bate expectativas, si empieza a demostrar que esa gran inversión que están haciendo las empresas está justificada o no. Entonces, eso va a ser más que interesante. Y luego, pues para cerrar, también tenemos que el viernes a primera hora va a hablar el presidente de la Fed en lo que se llama el simposio de Jackson Hole, que básicamente es una reunión de bancos centrales donde se juntan y hablan sobre las directrices de política monetaria que van a llevar a cabo. Entonces, los principales bancos centrales se juntan, resumimos, el presidente de la Fed va a hablar allí y eso puede ser, pues, importante. Yo creo que va a ser una continuación de lo que ocurra el miércoles. Si el miércoles la inflación sale baja, pues evidentemente el viernes Kevin Walsh, el presidente de la Fed, relajará mucho su discurso. Si la inflación sale alta, aquí el discurso será más endurecido. Y lo de Nvidia pues será un extra a lo que pueden hacer los mercados, ¿vale? Entonces, de momento, ¿qué esperaría un poco para los índices? Pues los índices que se mantengan, vamos a decir, recuperándose ligeramente. ¿Por qué? Porque básicamente los índices han estado en caída durante toda la semana anterior y esta semana. Ahora vemos que está perdiendo algo, pero esperaría pues que pueda seguir, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ponernos en diario, entonces que podamos seguir retrocediendo lentamente y en función de los acontecimientos, pues ver una caída más pronunciada, por lo menos hasta la zona de 28.000 en el caso del Nasdaq, o una recuperación si la inflación es buena, los datos de inflación son buenos y también si los datos de Nvidia son buenos o mejores de lo esperado. También será importante pues, que los rendimientos de la deuda a largo plazo de 10 y de 30 años sigan bajando, ¿vale? Que el mercado se lo tome bien, que no sigan subiendo, sino que sigan bajando y que el petróleo pues, se mantenga contenido. Eso va a ser importante. Eso en cuanto a lo que serían los mercados tradicionales. El mercado cripto pues, se ha despegado, ¿no? De lo que ha sido, vamos a decir, el mercado tradicional. Personalmente tengo que reconocer que a mí, o lo que yo esperaba, era que este retroceso de los índices fuera un poquito más pronunciado y cripto cayera un poquito más lento. A partir de ahí, tuviéramos una recuperación en los índices y una recuperación en cripto. ¿Qué ha ocurrido? Hemos tenido un retroceso lento en los índices, lo estamos teniendo, y en cripto estábamos planos y hemos subido con violencia. ¿Vale? En cripto principalmente tenemos que tener en cuenta que lo que ha ocurrido ha sido, o el motivante, ha sido el discurso de Bessel. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ese discurso de recompras es lo que ha provocado un interés por activos como el oro o como Bitcoin, que al final son una manera de proteger tu patrimonio contra la degradación monetaria. Eso acelerado por un poco ahora lo que veremos que son las liquidaciones que hubo durante 3 días muy fuertes, fue lo que generó ese gran movimiento en todo el mercado. Pero, como digo, a mí me sorprendió personalmente. Yo pensaba que íbamos a tener un verano un poquito más lento. Sí esperaba una subida, 67, 70 y desde ahí corregir. Pero ya eso no tiene remedio, ya ha pasado, así que vamos a seguir adelante y valorar escenarios. ¿Qué cosas son importantes a destacar? Pues los ETFs, ¿no? Que han presentado una semana muy positiva, tanto en Bitcoin como en Ethereum, con el resto de activos,
Eso es algo que demuestran, ¿no? Los ETFs al final acompañan los movimientos, entonces ayudaron y favorecieron esos movimientos. Y luego, pues también me gustaría destacar a nivel de métricas on-chain, pues que hemos tenido una semana donde las métricas han mejorado mucho. Ha entrado nueva liquidez, ha entrado una demanda nueva, la demanda aparente se ha vuelto positiva y estamos en un, vamos a decir, entorno neutral, consejo alcista. ¿Cuál es la principal señal positiva? Ha entrado liquidez, la demanda aparente se ha vuelto positiva, los flujos de los ETFs son fuertes y hay apalancamiento, pero todavía no está demasiado caliente. La principal señal negativa, pues que el spot todavía no está acompañando con fuerza y el principal riesgo es que esa demanda de spot desaparezca. Si flojea esa demanda de spot y las ventas superan a las compras, evidentemente podemos volver a caer y ese movimiento puede ser acelerado por todas las liquidaciones que tenemos pendientes. Fijaros que en un gráfico de Bitcoin la zona de 76.000 a 72.000 es una zona muy coloreada, eso significa que hay muchas órdenes por liquidar ahí, si el precio cayera ahí liquidaríamos a muchas órdenes, y luego ya en un largo plazo vamos a poner un gráfico de un mes, no sé si aquí lo podemos ver, sí, fijaros cómo tenemos la zona por debajo de los 64.000 muy marcada también, aunque aquí pues evidentemente tendrían que suceder diferentes acontecimientos, como que pues el mercado se tome mal las recompras del gobierno o no las terminen de hacer. Eso podría provocar una, vamos a decir, una caída que empieza a liquidar largos y acelerar ese movimiento, algo que ocurra o una caída muy fuerte en los índices que pudiera arrastrar a cripto. Entonces, es difícil pensar que en el muy corto plazo volvamos a estas zonas, pero no debemos de descartar, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que tenemos esto analizado, ¿a dónde tenemos que ir? Pues lo primero a Bitcoin, ¿vale? ¿Dónde estamos y hacia dónde podemos ir? Lo que está claro es que para mí, bajo mi punto de vista, en semanal, esta subida que tuvimos aquí, que liquidó a más de 4.000 millones de posiciones cortas, pues es una subida que se parece a una vela que se parece bastante a esta que tuvimos aquí en el fondo de 2022, inicio de 2023. ¿Qué ocurre? Como digo, yo esperaba algo más de este estilo, es decir, que aquí nos mantuviéramos, vamos a decir, laterales, subiéramos hasta esta zona, máximo 72, 73, y desde aquí tuviéramos una última caída hasta la zona de pues, 54 aproximadamente. ¿Por qué? Porque la zona de 54 confluye con el precio realizado al que se han comprado todos los Bitcoin y es un punto donde el mercado siempre, en todos los ciclos, ha ido. ¿Eso significa que, bueno, no pueda volver a ir? Sí, puede volver a ir. Estructuralmente, el mercado sigue bajista. Si tú miras los máximos y los mínimos, evidentemente tenemos un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo y de momento un máximo más bajo. El problema de esto es que cuando una subida se produce de esta manera, ya no es lo mismo, ¿vale? Y es que una cosa es que tú, con un impulso bajista, que al final si estás en una estructura bajista, lo que buscas es fuerza en los movimientos bajistas y que los retrocesos sean lentos y durante más tiempo. ¿Qué hemos visto aquí? Sí, tuvimos fuerza bajista, pero luego tuvimos un principio de retroceso lento y por último una aceleración. Entonces, no es lo mismo ver este tipo de movimiento que ver este tipo de movimientos. Aquí el precio sube con velocidad y fuerza. Entonces, básicamente ha corregido en una semana lo que le costó una, dos, 3 semanas caer. Eso ya te demuestra que aquí ha habido fuerza. Y aunque se haya acelerado por lo que son las liquidaciones, la demanda de los ETFs ha ayudado a que esta vela quede de esta manera. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Primero que cambia el sentimiento del inversor. Es decir, el inversor ya ve esta vela, ya ve hasta dónde hemos retrocedido y ya no está pensando en que el mercado vaya a caer. Es más, ahora mismo el sentimiento es de euforia. Entonces, ya de momento, cuando el mercado vaya retrocediendo, va a encontrar más apoyo de compras. Gente que a lo mejor no ha podido comprar y que va a esperar para empezar a comprar. De hecho, para mí, si no has comprado porque has esperado a último momento, porque no has acumulado, porque tenías miedo, porque es la primera vez que estás viendo algo sobre cripto, creo que es una buena idea si lo miras en contexto. Porque mucha gente se da, vamos a decir, se martiriza diciendo que, claro, es que el mercado ya ha subido y ya me he perdido el fondo. Ya, pero es que si este es el inicio de un mercado alcista, ponlo en contexto. Estás aquí, te queda esto.
Entonces, si lo pones en contexto, te quedaría esto, ¿vale? Es importante siempre poner las cosas en contexto. Otra cosa es, oye, que quieras comprar al mejor precio, eso lo puedo entender, pero si este definitivamente es el inicio de un mercado alcista y lo pones en contexto, estas órdenes son interesantes para ti. Si ya has comprado, pues evidentemente intentarás buscar comprar a un mejor precio. Ahora la cuestión es, oye Carlos, ¿vamos a ver un nuevo mínimo? Pues es más difícil. ¿Por qué? Yo esperaba este último movimiento que tuvimos aquí, que fue de un 27%. Entonces, para mí tenía sentido que desde aquí cayéramos ese 27%, y ni siquiera un 27, con que cayera un 22, 23% ya era bastante. Ahora, desde los puntos donde estamos, para que eso se produzca tendría que caer el mercado más de un 32%. Entonces, para que caiga un 32%, pues evidentemente no es tan sencillo, ¿vale? Y más con todo eso que hemos estado hablando, ese cambio del sentimiento, ese apoyo que va a haber de compras. ¿Puede pasar? Sí. Pero ahora lo principal sería valorar la opción de cómo puedo identificar si el mercado ya ha girado. Y para eso, pues te puedes apoyar de dos cosas muy simples. Uno sería la EMA de 50. Te vendrías a la EMA de 50. Vemos que la EMA de 50 siempre ha servido como apoyo en los mercados alcistas y como resistencia, es decir, como un techo en los mercados bajistas. Entonces, lo primero que tendríamos que esperar es a la confirmación semanal. Si cierra por debajo, aumenta las probabilidades de que el retroceso sea mayor. Eso sería un punto. Y también te puedes apoyar en la EMA de 200 diaria. Si tú te vas a la EMA de 200 diaria, te vas a dar cuenta de que la tienes aquí, en 71.900 aproximadamente. Entonces, será interesante ver si cuando llegue aquí, porque evidentemente el mercado no va a subir de forma infinita y se va a ir ya a los 100.000, sino que va a tener que retroceder en algún momento, pues será interesante ver qué hace aquí. Si aquí la respeta, una vez que llega aquí la respeta, pues entonces será una señal de que el mercado ha hecho fondo y podemos seguir subiendo. Antes de, bueno, solo subiremos, retrocederemos, al final siempre el mercado va a tener subidas y bajadas, pero será señal de que este fue el mínimo. Si esto no lo respeta, pues evidentemente aquí tienes una probabilidad de poder venir por lo menos a 65, 66 o quizás tal vez si las cosas se ponen muy feas, que podamos tomar toda esta liquidez que nos dejamos pendiente, que era de más de 15 billones de dólares. No lo olvidemos, ¿vale? Era una liquidez muy importante. Pero como digo, ahora mismo lo importante será ver cómo reacciona aquí. Y puedes decir, bueno, pues subo o baja. Ya, pero es que al final tu trabajo no es determinar si subo o baja, sino tener planes en función de lo que haga. Lo que empezamos a ver ya después de este movimiento tan vertical es que el precio le está costando subir. Es decir, está en una figura de agotamiento. Entonces esto ya me da síntomas de que al menos un retroceso, un respiro se tiene que dar. Ese respiro puede ser bien por profundidad, es decir, que caiga hasta estas zonas, o podría ser una consolidación, es decir, que se mantenga aquí un poco más de tiempo y desde aquí tenga un nuevo impulso alcista y eso también sería válido. También este escenario daría por concluido la caída de, o sea, el final del mercado bajista. En cualquier caso, aquí lo más importante es tener paciencia y sobre todo para esta semana, ¿qué podríamos esperar? Pues para mí en esta semana lo que tendría más sentido es que desde aquí comencé una distribución y esa distribución nos lleve a estos precios, ¿vale? Hasta la zona de 71, 72. Aunque nos mantengamos ahora un poquito más, 1 o 2 días aquí, pues que vayamos en algún momento a retestear esta zona. Si las noticias son muy positivas de IA, de todo lo que diga Kevin Wars en el discurso del viernes, pues ahí, oye, podríamos tener una consolidación sobre la EMA de 50 y nos tocaría valorar opciones. Aquí hay muchas órdenes de venta pendientes. Fijaros, si nos vamos a un gráfico semanal, en esta zona, para que os hagáis una idea, había aproximadamente 1.000 millones de volumen en órdenes negociadas, es decir, una cantidad muy importante. Una cantidad similar era la que había aquí, unos 1.200 millones de volumen negociado, o sea, para que os hagáis una idea. Y aquí también había una cantidad similar que era de unos 1.000 millones de volumen. Con lo cual estamos en zonas muy importantes. Podemos decir que esta zona y esta zona se han convertido en un rango clave para el precio. ¿De acuerdo? Entonces,
Si estamos en un rango que es importante, pues las zonas del 50% son importantes. Mm, Entonces la zona del 50% más o menos cae en los 70.000. ¿Qué coincide con qué? Con la media móvil de 200 periodos en semanal, la cual también nos ayuda junto con la EMA de 50 y, como digo, que sería un punto para corregir parte de todo este movimiento tan agresivo que hemos tenido. La cuestión será si el retroceso se da de forma lenta, escalonada, generando liquidez, o si por el contrario, pues será de una manera agresiva, liquidando a largos y volviéndose tan vertical como lo fue este movimiento. En cualquier caso, esta semana es una semana de tener paciencia, ¿vale? Y observar los puntos claves. EMA de 50 y a partir de aquí ver cómo se comporta y si puede llegar a esa EMA de 200 en diario. Lo dejamos por aquí, espero que este vídeo te haya servido, espero que tengas una guía un poco más clara de lo que podría ocurrir esta semana y de lo que deberíamos de hacer como inversores. Estamos en un momento donde después de una subida tan importante es clave no perseguir el precio y lo que va a ser clave también y puede mover el precio serán miércoles principalmente con el PCE, con los resultados de Nvidia y la continuación del viernes con el discurso de Kevin Walsh. Así que nada, nos vemos la semana que viene, espero que todo esté muy bien para ti y te mando un abrazo fuerte. Chao.